Hola, ¿cómo están? Yo soy Alondra. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pláticas del Reino. El día de hoy vamos a hablar sobre la bondad. Pero no voy a hablar sobre la bondad de Dios ni la bondad sobre el fruto, sino la bondad sobre el ser bueno. Porque he visto que ha habido muchas confusiones sobre lo que es el significado de ser bueno. Y es por eso que quiero hablar de esto. Y me gustaría que fuéramos a Marcos 10 y vamos a leer sobre la historia del hombre rico. Vamos a leer Marcos 10 del 17 al 27 y vamos a ir saboreando la palabra. Vamos a ir saboreando cada palabra que está pasando, porque esa es la belleza de la palabra de Dios. Dios habla a través de cada palabrita, pero tenemos que saborearla. Y me gusta usar la palabra saborear porque una cosa es, ya ves que la palabra es como comida y muchas veces nos tragamos la comida. Y creo que es importante saborear la comida para saber qué estás comiendo. No sé si han visto en la película de Ratatouille, donde la rata está con los ojos cerrados y dices, ay, tiene fresa y tiene queso y tiene esto, que el puro saber los sabores con los ojos cerrados. Y es lo que Dios quiere en nosotros. Dios quiere que, que conozcamos tanto a Dios, que conozcamos tanto del corazón de Dios, que cuando sales afuera, sabes cuando Dios está hablando. Y cuando cierras los ojos, sabes que es la voz de Dios. Tú conoces la voz de Dios porque has estado saboreando la palabra de Dios. Has estado realmente metido en la palabra de Dios. Y es por eso que yo animo demasiado a hablar de la importancia de saborear la palabra de Dios. Entonces, vamos a hablar sobre, como dije, sobre lo que es ser bueno. He visto que ha habido muchas confusiones sobre, por ejemplo, cuando uno evangeliza, uno siempre jura y promete que son buenos. Yo soy bueno y por eso yo merezco ir al cielo. Y siempre se terminan comparando a otras personas que hacen cosas peores. Y bueno, entiendo que es una comparación buena hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque si vas a compararte con alguien para saber si eres bueno o no bueno, estaría bien. Pero compárate mejor con alguien con quien es bueno y fue al cielo. Y eso es Jesucristo. Y en el momento que tú te comparas con Jesucristo para saber si eres bueno, o para saber si eres lo suficiente bueno para ir al cielo, ahí es cuando te das cuenta que no eres bueno y que solamente Dios es bueno. Entonces, vamos a leer del 17 al 27, pero no lo voy a leer nada más así, voy a ir leyendo de versículo en versículo y vamos a ir estudiando lo que dice la palabra. Entonces, versículo 17 dice: Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó. Eso es muy bueno porque Jesús va caminando, o sea, él solo está caminando, y a alguien le llamó tanto la atención ver a Jesús, que no fue caminando como que, oye Jesús, no, fue corriendo. ¿Cuántos de nosotros debemos correr a la presencia de Dios y arrodillarnos delante de Él con tan solo saber que Jesús está presente? Y sigamos leyendo. ¿Qué es lo que le pregunta este hombre? Le dice: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le responde: ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Y este versículo ha creado tanta controversia para decir que Jesús no es Dios. Que Jesús en realidad no es Dios, porque aquí dice que solamente Dios es verdaderamente bueno. Pero Jesús sabía que el hombre no entendía lo que era ser bueno. Y es por eso que quiero hablar de esto. Porque este hombre no sabía lo que era ser bueno. Él pensaba que al heredar la vida eterna, él necesitaba hacer algo. Él pensaba que el ser bueno requería de buenas obras, cuando en realidad requería del corazón, requería de reconocer a Jesús como Dios, como el Mesías. Y él solo lo reconocía como maestro bueno, no lo reconocía como el Mesías. Porque el hombre rico le dice: Maestro bueno. Le dijo así porque lo reconocía como un maestro que simplemente era bueno. Y le pregunto: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?
aquí se dio cuenta, aquí él estaba tratando de decir que tenía que hacer algo para poder heredar el reino de los cielos. Entonces Jesús luego le cambia esa perspectiva y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solamente Dios es verdaderamente bueno. Y él sabía, porque Jesús conoce los corazones, y sabía que el hombre no sabía lo que es ser bueno, no sabía él no sabía el verdadero significado de lo que es ser bueno. Sigamos leyendo el versículo 19 y dice, pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no eres falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Me gusta cómo lo responde Jesús. Pero para contestar tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No le trata de decir como que, ay, estos son los mandamientos. Le dice, tú los conoces. Tú sabes cuáles son. Luego versículo 20 dice, maestro, respondió el hombre, he obedecido esos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás el tesoro del cielo. Después ven y sígueme. Qué interesante, porque hay una parte ¿cómo se dice? De los evangelios. Hay una parte de los evangelios donde dice que si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y aquí es exactamente lo que Jesús le está diciendo, porque le dice, anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás el tesoro del cielo. Y dice, vende tus posesiones, o sea, vende lo que tanto amas, que es el dinero. Pero no nada más le dijo eso, pero me gustaría que fuéramos más adelante para que entiendas esta parte, y vamos a regresar a ese versículo, porque esto que le hizo Jesús es sumamente importante. No solamente le pidió que dejara el dinero y que lo entregara a todos, sino le pidió otra cosa, pero voy a regresar a eso. Versículo 22 le dice, al oír eso, el hombre puso cara larga y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras, pero Jesús volvió a decir, queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Jesús los miró fijamente y dijo, humanamente hablando, es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. Esta parte me impactó muchísimo, porque yo estaba un poquito confundida, porque ahorita en esta era sabemos que mucha gente están los ricos, todos los de Hollywood, es súper ricos, y es difícil para ellos que conozcan de Dios porque están llenos de sus dineros, de sus vidas geniales y así. Y cualquiera pensaría de que, pues sí, claro, el hombre rico no entrará al reino de los cielos, súper difícil. Pero aquí, lo que me llamó la atención fue la reacción de los discípulos. Porque al principio, los discípulos, en el versículo 24 dice que los discípulos quedaron asombrados de sus palabras. Y Jesús le vuelve a decir que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y los discípulos quedaron atónitos. Y se quedaron así como, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Ellos no habían entendido todavía lo que es la salvación, no habían entendido que solamente era a través de Dios que podría ser salvo. Y la palabra atónitos no es solo como que, ay, me sorprendí. Porque si no hubiera repetido lo que decían los versículos 24, que decían que quedaron asombrados.
Pero aquí, después de que Jesús lo vuelve a repetir y hace una comparación para darle a entender que realmente es muy difícil de que entre al reino de los cielos, los discípulos quedan atónitos, es decir, quedan en shock, en completo shock. Y eso es cuando tú recibes cuando tú llegas en un estado de shock es porque tú tenías una percepción de algo y te lo cambiaron completamente. Eso es entrar en shock. De que yo quedé en shock porque yo pensé que iba a pasar eso y en realidad era así. O yo pensé que así eran las cosas, pero en realidad no. Yo esperaba esto de esta persona y me dejó en shock sabiendo que no era así. O como cuando hay un plot twist, creo que le llaman así, cuando en la película ves una película y esperabas algo y pasa completamente algo diferente y te quedas en completo shock. A mí me pasó con la película de... ¿Cómo se llamaba la película? Shutter Island, donde sale Leonardo DiCaprio. Me quedé en completo shock al final. Se lo recomiendo, está muy buena. Pero bueno, regresando al punto. Quedaron atónitos. ¿Y por qué quiero enfocarme en esto? Me quiero enfocar porque como les digo, el quedar en shock es porque tenían un pensamiento diferente. Y ahora, ok, para mí esto no es un shock y para esta generación no es un shock saber, no es como algo para quedarse atónito, saber que los ricos no heredarán el reino de los cielos. Bueno, no, que es difícil para los ricos heredar el reino de los cielos, pero para ellos sí lo era. Yo decía, ¿por qué? Y empecé a investigar y me di cuenta que la razón por la cual para ellos era un completo shock es porque en la tradición judía y en esa época el ser rico significaba tener la bendición divina. Significaba que has sido cosas tan buenas y que has hecho cosas tan buenas y has tenido tanto el favor de Dios por las cosas buenas que has hecho y es por eso que eres rico. Y que entre más rico eras, más bueno eras. Me explico. Entonces, los discípulos nacieron con ese pensamiento. Nacieron y fueron criados con ese pensamiento. Y fueron a pensar de que no, pues yo soy pobre, tengo de repente dinero y pues bueno, o sea, tengo un poquito de bondad. Él era rico. El hombre era rico. Y recuerden en el versículo 22 que decía que el hombre se puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Es decir, que no era rico, o sea, era muy, muy, muy rico. Y se dieron cuenta, que esa percepción que tenían, esa tradición que crearon los judíos en esa época, era completamente errónea. Y Jesús se lo transformó, se los movió. Y les dijo, ser rico no significa ser bueno. Las tradiciones que tú piensas sobre lo que es ser bueno no son reales. Y eso me llamó tanto la atención porque dije, wow, cómo Jesús vino a cambiar la manera, cambiar la percepción de lo que pensábamos antes. Porque la palabra de Dios dice que no nos conformemos a este mundo, sino que, voy a buscarlo, en Romanos 12 dice, no imiten las conductas ni costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dios les estaba cambiando a los discípulos su manera de pensar. Les estaba transformando la manera de pensar, el saber de que ser bueno no se trataba de las posesiones que ellos tenían. Y ahorita, en esta era, Dios quiere transformar esa manera de pensar de la gente, de decir que yo merezco ir al cielo porque soy bueno, porque hago cosas buenas, porque no le deseo mal a nadie. Y pues, desafortunadamente ese no es el estándar de Dios. El estándar de Dios es ser santo, como Dios es santo. Entonces, acuérdense que les dije que íbamos a regresar al versículo 21,
donde Jesús dice que Jesús miró, donde la palabra dice que Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él, y que hay una cosa que todavía no has hecho. Le dijo: anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás el tesoro del cielo. Después ven y sígueme. Acuérdense lo que les dije en el pasado, no en el pasado, que habían pasado tantos años. Acuérdense lo que les dije hace poquito, que los discípulos pensaban y fueron criados con el pensamiento que entre más rico eras, más bueno eras. Entonces, lo que Jesús le estaba diciendo a este hombre rico, le estaba diciendo que soltara esa percepción y ese pensamiento, de que soltara la reputación que él tenía de ser bueno por ser rico. ¿Me explico? Y muchas veces Dios nos pide eso. Dios nos pide que soltemos eso. Ay, es que yo soy buena porque, o yo soy genial porque le doy dinero a los pobres. O soy genial porque tengo un negocio que ayuda a los necesitados. Y pueda que el Señor, no es porque no le interese que tú ayudes a los necesitados, pero puede que el Señor te diga: suelta eso primero. Bien por ti que estés ayudando a los necesitados, pero primero conóceme a mí. Primero, dale ese negocio a otra persona. Y si uno le cuesta tanto darle el negocio que tú tienes para ayudar a los necesitados, ahí es cuando se expone la verdadera intención del corazón de la persona. Porque dirías: no me importa, le voy a dar ese negocio a alguien más, que al cabo eso siempre fue para la gloria de Dios y siempre fue para los necesitados. Me explico. Entonces, este hombre tenía la cara larga y estaba triste, no solamente porque no quería vender sus posesiones, sino vender sus posesiones implicaba negar su percepción de lo que era ser bueno. Negar la percepción de decir: yo soy bueno porque la tradición me dice que soy bueno. Yo voy a heredar el reino de los cielos y el tesoro de los cielos porque soy rico. Entonces él tenía que soltar eso. Y sabía que si él soltaba las posesiones y él vendía todo su dinero a los pobres, no nada más iba a quedar pobre él, sino también la gente lo iba a empezar a ver. Su reputación iba a empezar a cambiar. Porque la gente iba a pensar: oh, mira, quedó pobre. Oh, mira, quedó pobre. Entonces, es malo. Entonces, no va a ir al cielo. No tiene las bendiciones de Dios porque ahora es pobre. ¿Qué cosa tan horrible ha de haber hecho para que él quedara pobre? Entonces, ¿qué pasa ahí? Requería de fe. Requería de la fe de este hombre en Jesucristo, en el Mesías, para decir: yo heredaré el reino de los cielos porque vendí mis posesiones, solté la reputación y tuve la fe suficiente para decir: yo voy al reino de los cielos por seguir a Cristo y no por ser bueno o por hacer cosas buenas. Entonces Jesús quiso cambiar esa percepción de lo que es la bondad en este hombre rico. Y para terminar voy a leer del 28 al 30. Marcos 10 del 28 al 30 dice: entonces Pedro comenzó a hablar. Nosotros hemos dejado todo para seguirte, dijo. Y esto es súper bonito. O sea, Pedro verdaderamente quería agradar a Dios. Y por eso Pedro se quería jactar de eso. Como que nosotros sí lo dejamos todo por ti porque te amamos. Y es bien bonito. Es bien bonito lo que Pedro tenía. A pesar de que no debería él jactarse de las cosas que él hacía y todo. Él sabía, Jesús sabía que lo hacía con la intención de agradarlo a él. El versículo 29 dice: así es, respondió Jesús. Ya me imagino Pedro a estar como: sí, yo sé, compadre, así es. Soy súper cool porque dije eso. Pero bueno, ahí es cuando te das cuenta que verdaderamente Pedro quería agradar a Jesús. Y sí, tenía una actitud fuerte, pero se podía ver en el corazón de Pedro que tenía una pasión por Jesús y él amaba a Jesús con todo su corazón. Y por eso decía cosas para agradarlo a él.
Y deberíamos tener ese corazón, decirle cosas a Jesús porque queremos agradarlo a Él. Bueno, sigamos, discúlpenme por interrumpir. El versículo 29 dice, así es, respondió Jesús, y les aseguro que todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o bienes por mi causa y por la buena noticia, recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes junto con persecución, y en el mundo vendrá esa persona, tendrá la vida, y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. Wow. Aquí ya no está hablando de posesiones, ya no está hablando de tradiciones, está hablando literalmente de todo. El que deja familiares, madre, padre, por causa de la buena noticia, recibirá el triple, no triple, 100 veces más. ¿Por qué? Porque es la recompensa, y Dios no recompensa con mediocridades. Dios recompensa de una manera sobrenatural. Así que, para terminar este episodio, por la cual lo disfruté tanto, de verdad, fue una emoción, una alegría para mí, porque yo estaba muy preocupada. Yo en realidad no iba a hacer podcast hoy, porque estaba muy desanimada hoy. Ay, Señor, no sé de qué voy a hablar, no me siento bien, me siento así. Pero me puse a orar y pues me preparé, y pues toda la gloria y la honra al Señor, porque esta plática, ya lo había estudiado antes, pero no sabía que el Señor me iba a mandar a hablar de esto. Y estoy bastante alegre de poder compartir eso con ustedes. Y espero y les haya sido de mucha bendición para ustedes. Y pues Dios les bendiga muchísimo. Y espero que en este episodio puedas buscar más sobre lo que es ser bueno. Y que hayas podido entender que ser bueno no se trata de hacer cosas buenas, sino de tener fe en Cristo. Y de negar todo lo que eres para poder seguir a Cristo. Para poder seguir al verdadero bueno, al verdadero justo y al verdadero santo, que es Jesús. Entonces, pues nada, muchas gracias por por escucharme. Muchas gracias por escucharme en este episodio. Nos vemos en el próximo episodio, que yo subo un nuevo episodio cada miércoles. Me puedes seguir en las redes sociales. En Instagram tengo pláticas.del.reino. Y tengo ¿cómo se dice? Tengo este podcast en Spotify, Apple y en YouTube. Entonces, pues muchas gracias, y pues Dios me los bendiga mucho. Los amo con toda mi alma, de verdad, les quiero tanto. Les mando un abrazo fuerte, 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 y pues Dios me los bendiga. Adiós, les quiero un montón y nos vemos a la próxima. Bye bye.